Hola, me referiré a las causas de la Segunda Guerra Mundial, una segunda parte, llamémosle así, que estén enfocadas principalmente al tema del expansionismo nazi, del expansionismo de Hitler, del expansionismo de Alemania, y también al mismo tiempo quizás como otra causa la política de apaciguamiento de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, específicamente Gran Bretaña o Reino Unido y Francia, que frente a todo este expansionismo de la Alemania nazi, no reaccionó a tiempo, lo dejó crecer esta bola de nieve hasta que se convirtió en una avalancha. ¿Por qué? Una, porque no quería tanto sus gobiernos como la población de ambos países, no querían otra guerra, tenían el trauma de la Primera Guerra Mundial, así que querían a toda costa evitar una Segunda Guerra Mundial. Y además estaba el tema de que al mismo tiempo estaba creciendo la Unión Soviética de Stalin, Hitler se declaraba anticomunista y por lo tanto ambos dos podían tener un conflicto y masacrarse entre ellos y el Reino Unido y Francia de espectadores. Entonces, quizá pensaron que las cosas iban por ahí y por eso tuvieron esa política de... De hecho, Francia, su política militar básicamente era defensiva, con la creación de la línea de Maginot, que estaba pensada en una especie de trincheras fortificadas, o sea, creían que la Segunda Guerra Mundial se iba a pelear como la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora vamos específicamente ya al expansionismo de la Alemania nazi. Apenas Hitler alcanza el poder completo en Alemania en el año 33, se produce el incendio del Reichstag del Congreso alemán, Hitler toma poderes absolutos en Alemania, se sale de la Sociedad de Naciones que era como la ONU actual, eh, vuelve otra vez a crear un servicio militar, aumenta las tropas del ejército, crea la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, comienza construcción de submarinos, buques de guerra más grandes, aparte de este rearme, comienza su proceso de expansión. El año 35 ocupa el Sarre, una región que de acuerdo al Tratado de Versalles no debía estar ocupada por Alemania, y que formaba parte de la cuenca del Ruhr, la zona más industrializada de Alemania, la zona del carbón. Entonces, ya con eso Francia pudo haber hecho algo, fue muy poco las protestas que hicieron. Y en el año 36 ocupan Renania, que estaba al oeste del río Rin, una región que debía estar desmilitarizada y que fue ocupada por las tropas de la Wehrmacht, del ejército alemán. Y Francia y Reino Unido, nada. De hecho, Hitler ocupó, ¿no es cierto?, el momento, tenía sus cosillas el caballero, políticamente hablando, bastante inteligente, sobre todo en esta política exterior que estamos en estos momentos contando, explicándole a ustedes. Francia estaba en un pleno proceso electoral y en el momento en que se iban a realizar las elecciones, Hitler ocupa Renania, así que Francia estaba más preocupada de sus asuntos internos que de lo externo. Ahora, el año 1938, Hitler anexa, el llamado Anschluss, anexa Austria, cosa que estaba prohibida, de acuerdo al Tratado de Versalles también, y de hecho fue una ocupación en la cual se hizo un plebiscito y el plebiscito prácticamente obtuvo un 101% a favor de la anexión. Claro, es cierto que los austriacos en su mayoría apoyaron esta anexión, pero lo que impacta es cómo el Reino Unido y Francia dejaron que esto ocurriera sin que se disparara un tiro. Se crea un enorme país en la Europa central, una gran potencia, que son Alemania y Austria, que ahora van a ser solamente Alemania. ¿Ya? Recuerden que Hitler había nacido en Austria y que hacía no muchos años antes se había nacionalizado alemán. Bueno, ahora en ese mismo año 1938 comienza a reclamarle a Checoslovaquia, un país que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, comienza a reclamarle
que le entregue el territorio de los Sudetes, que quedaba fronterizo con Alemania, donde había una mayoría de población alemana. Como Checoslovaquia no quería ceder, y Checoslovaquia era un país que tenía una industria militar y tenía un ejército de 1 millón de soldados, o sea, no era cualquier cosa. eh, Frente a la posibilidad del estallido de un conflicto en Europa, Francia, el Reino Unido e Italia, que en este caso actuó como mediador, se reunieron en Múnich en septiembre, se produce la conferencia de Múnich, en la cual el presidente de Checoslovaquia ni siquiera participó en la conferencia, estuvo en la sala de al lado esperando la resolución de la conferencia, y la resolución fue que Checoslovaquia debía entregarle los Sudetes a Alemania. De hecho, el primer ministro inglés, Chamberlain, vuelve a Londres y vuelve con el papel, con la firma de Hitler y dice, oh, aquí está el papel, con esto he logrado salvar al mundo de una segunda guerra mundial, viva yo, ¿ya? Claro, esto va a ser parte de la mofa después, como se van a raíz de este caballero, que se creyó el superhéroe en esos momentos y que había evitado el conflicto. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que Hitler se había comprometido a no ocupar el resto de Checoslovaquia, solamente ocupar la región de los Sudetes. ¿Qué pasa? En marzo del año 39 ocupa el resto de Checoslovaquia. Ahí franceses e ingleses quedaron picados y dijeron ya no le vamos a permitir ninguna más. Pero igual le habían permitido esto. Bueno, Hitler en ese mismo año 39 comienza a reclamarle a Polonia la entrega del territorio donde estaba la ciudad de Danzig, que era una salida al mar de Polonia, ya hacia el mar Báltico, que cortaba a la Alemania de Prusia Oriental. Así que, bueno, Polonia consiguió un tratado con el Reino Unido y con Francia que le garantizaban ayuda en caso de ataque. Y aquí ocurre la jugada maestra de la diplomacia de la Alemania nazi. El 24 de agosto en la madrugada, bueno, algunas partes dicen 23, pero fue exactamente el 24 en la madrugada, se firma el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. Con ello, Hitler tiene vía libre para ocupar Polonia sin el peligro de que la Unión Soviética diga, oye, cuidado que está muy cerca, calmado. Ya se quita ese problema de la lucha como fue en la Primera Guerra Mundial de pelear en los dos lados, ya tanto en Occidente como en Oriente. Así que, bueno, después se supo, por ejemplo, de que en ese pacto de no agresión, que todo el mundo quedó, pero ¿cómo es posible si Hitler dice que es anticomunista y no solamente antisemita? Bueno, dice que el comunismo y la Unión Soviética fue creado por los judíos, igual que los judíos crearon el capitalismo y todo eso que estaba en su discurso antisemita y racista. Bueno, él aquí realmente fue como juntar el agua con el aceite. Fue una jugada diplomática maestra. ¿Ya? Ahora después, cuando termina la guerra y se encuentra el documento completo, se cercioran que Stalin con Hitler habían pactado dividirse Polonia. Eso en esos momentos, en septiembre del año 39, no se sabía. ¿Ya? Se, Alemania iba a invadir Polonia y Stalin, la Unión Soviética, iba a invadir por el otro lado y iban a hacer sándwich. Además, Alemania le dejaba las manos libres a Stalin para ocupar los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania y además Finlandia. Así que el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia con su guerra relámpago, con su Blitzkrieg, y el 3 de septiembre el Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania. Cosa que inclusive llama la atención, Hitler como que lo sorprendió un poco porque pensó que los iba, como que los iba a engañar de nuevo y se sorprendió un poquito en el momento, ese día 3 de septiembre cuando le declaran la guerra. Ahí ya comienza la primera parte o la parte europea de la Segunda Guerra Mundial. Además, habría que recalcar que por el otro lado, por Italia, porque Japón ya vimos en el video anterior, Italia que se había acercado a Alemania,
fascista también, y habían formado el llamado Pacto de Acero, Italia también había iniciado una aventura expansionista propia para reconstruir el imperio romano. Mussolini quería reconstruir el imperio romano, y el año 35 había ocupado Etiopía en África, que era uno de los dos últimos países africanos que no estaban ocupados por nadie, Etiopía y Liberia. Y el año 1939 había ocupado Albania. Así que están desatadas el expansionismo en Europa y todo el escenario para un estallido de grandes proporciones.